Si te has sentido paralizado por el miedo, hoy necesitas escuchar esto. Esos días en que dudas de cada paso, temes equivocarte, sientes que todo te puede salir mal. Ese temor que te roba el sueño, que te hace pensar que este año será igual que los anteriores, que nada cambia, que tus esfuerzos son en vano, pero lo que no sabes es que cada año perdido por miedo puede convertirse en el año donde todo cambia si tomas decisiones desde la fe y no desde el temor. No llegaste aquí por casualidad. Dios te está llamando a romper ese ciclo, a decidir diferente, a confiar cuando todo grita no puedes. Quédate hasta el final, porque voy a mostrarte las 7 decisiones exactas que pueden transformar tu año si eliges confiar en Dios y dejar el miedo atrás. Capítulo 1. El miedo no tiene la última palabra. Hay noches en las que el miedo no entra como un grito, sino como un susurro. Se sienta contigo en silencio. Te hace revisar una y otra vez lo mismo. Te convence de que si intentas, vas a fallar. De que si hablas, vas a ser rechazado. De que si avanzas, algo terrible va a pasar. Y lo peor es que por fuera nadie ve esa batalla. Sonríes, respondes mensajes, sigues cumpliendo, pero por dentro estás cansado de anticipar desastres. Y quiero que escuches esto con calma. No estás loco por sentirlo. No eres débil por temblar. Pero tampoco fuiste creado para vivir gobernado por ese temor. La Escritura dice en 2 Timoteo 1:7 que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso no significa que nunca sentirás miedo. Significa que el miedo no tiene derecho a dirigir tus pasos. Tal vez este año comenzó con la misma carga de siempre. Tal vez te prometiste que ahora sí sería distinto, pero al ver las cuentas, la familia, la soledad, la incertidumbre, sentiste que tu corazón volvía al mismo lugar de antes. Sin embargo, lo que tú ves como amenaza, Dios lo ve como un punto de partida. Lo que tú llamas debilidad, Él lo llama terreno donde su poder puede sostenerte. Y en este momento, mientras escuchas esto, Dios no está lejos, está aquí. Sabe exactamente qué pensamiento te ha estado persiguiendo esta noche. Sabe el nombre de esa puerta que no has querido tocar. Sabe la decisión que has postergado por años. Y aún así, no se aparta de ti. Pero hay algo más profundo, porque esto cambia todo. Capítulo 2. Lo que Dios hace en silencio. Dios rara vez trabaja con la prisa que el miedo exige. El miedo quiere resultados inmediatos, quiere señales visibles, quiere garantías, pero Dios muchas veces empieza en silencio, porque primero transforma la raíz antes de mostrar el fruto. Mira a Gedeón. Estaba escondido, batiendo trigo en el lugar equivocado, con el corazón lleno de inseguridad, y aún así, el ángel no le habló como él se veía, sino como Dios lo veía, varón esforzado y valiente. En Jueces 6. Gedeón no se convirtió en valiente por sentir valentía primero. Dio un paso después de escuchar la voz correcta. Dios no le mintió. Le reveló su identidad antes de que su experiencia la confirmara. Piensa también en Pedro. Caminó sobre el agua mientras fijaba su mirada en Jesús. El viento seguía soplando, las olas seguían subiendo, pero el milagro no dependía de que el mar se calmara. Dependía de dónde estaba puesta su atención. Cuando miró el viento, comenzó a hundirse. Cuando volvió a mirar a Cristo, la mano de Jesús estaba allí, inmediata, firme, presente. Así es hoy también. Mientras todo en tu entorno te empuja a mirar el miedo, Jesús sigue extendiendo su mano ahora mismo. Y aquí está la primera gran verdad. Muchas veces el temor no se rompe cuando desaparecen los problemas, sino cuando cambias la fuente de tu decisión. El problema puede seguir allí, pero si tu corazón deja de obedecerle al miedo, algo empieza a moverse desde adentro. El hecho de que estés aquí, escuchando esto en este momento, no es casualidad. Dios te trajo a este mensaje. Él ya está hablando contigo, ahora mismo, no para avergonzarte por haber tenido miedo, sino para rescatarte de la cárcel invisible que el miedo construyó. Capítulo 3. La decisión que cambia el rumbo. Hay una diferencia abismal entre sentir miedo y decidir desde el miedo. Sentirlo puede ser una reacción humana, una alerta del cuerpo y del alma, pero decidir desde el miedo es entregarle el timón de tu vida a un mal capitán. Porque el temor nunca te pide que abandones tu fe de golpe,
Te pide pequeñas obediencias equivocadas, una concesión tras otra, hasta que construye una fortaleza a tu alrededor. Te susurra: no envíes ese correo, seguro te ignoran. No intentes esa reconciliación, te van a herir de nuevo. No empieces ese negocio, ¿quién te crees que eres para lograrlo? No ores por eso, ya has visto que no funciona. Mejor quédate en este trabajo que te hace infeliz, al menos es seguro. Y cada vez que obedeces esa voz, cada vez que eliges la inacción por seguridad, el miedo gana un poco más de territorio en tu corazón. Cedes 1 centímetro de tu promesa por 1 metro de falsa paz. Cada decisión basada en el temor es un ladrillo más en el muro que te aísla de la voluntad de Dios. Las decisiones de fe, en cambio, rara vez se sienten espectaculares o heroicas en el momento. A menudo se sienten como un salto al vacío, como una locura a los ojos del mundo. A veces, una decisión de fe es tan sencilla como levantarse de la cama y arrodillarse a orar cuando la ansiedad te dice que te quedes acostado. Es responder con amabilidad a quien te ha herido. Es abrir la Biblia cuando tu mente está llena de ruido. Es dar el primer paso para perdonar, no porque lo sientas, sino porque sabes que es el mandato. Es decir: Señor, no entiendo absolutamente nada. Estoy temblando por dentro, pero hoy elijo no permitir que este sentimiento escriba el próximo capítulo de mi historia. Pensemos en José con más profundidad. Cuando sus hermanos lo arrojaron a una cisterna, el miedo debió gritarle que su vida había terminado, que Dios lo había abandonado. Pudo sentir la humedad fría de las paredes, la oscuridad impenetrable, escuchar los ecos de las risas crueles de sus hermanos mientras se alejaban. El miedo le habría dicho: este es tu fin, olvidado, traicionado. Cuando fue vendido como esclavo en Egipto, el miedo le susurró que sería un don nadie para siempre, una propiedad, un número sin rostro en una tierra extraña. Y cuando fue falsamente acusado y olvidado en una prisión, el miedo tuvo años para convencerlo de que la amargura y el resentimiento eran sus únicos compañeros justos. Cada día en esa celda era una invitación a odiar, a dudar, a creer que Dios se había equivocado con él. En cada una de esas etapas, la decisión lógica, la decisión humana, habría sido ceder al cinismo, a la desesperanza. Pero José tomó una serie de decisiones silenciosas y profundas. En la casa de Potifar, decidió servir con excelencia, a pesar de ser un esclavo. En la cárcel, decidió interpretar los sueños de otros, aun cuando los suyos parecían muertos. No fue pasividad, fue una fe activa y obstinada en medio de una historia que no tenía sentido. Se negó a que las circunstancias definieran su carácter. En lugar de preguntar: ¿por qué a mí, Dios?, su vida parecía preguntar: ¿para qué, Dios? Y al final, lo que el miedo describía como una cadena de desgracias, Dios lo estaba tejiendo como la plataforma para salvar a su familia y a una nación entera. Cada no del mundo fue un sí en el plan de Dios. Tal vez tú sientes que este año ya viene marcado por el mismo patrón de siempre. Tal vez tu cisterna es una deuda que no para de crecer y sientes la frialdad y la oscuridad de no ver una salida. Tu esclavitud es un trabajo que te drena el alma, donde te sientes invisible y sin valor. Tu prisión es la soledad, la depresión o un diagnóstico médico que te asusta y te aísla. Pero escucha con atención, con toda la fe que puedas reunir. Una temporada no define tu destino eterno. Un capítulo doloroso no es el final del libro. Y una sola decisión tomada hoy en fe y no en temor tiene el poder de quebrar una línea de años enteros de parálisis. Dios es especialista en interrumpir patrones. Es el Dios que abre mares, que derriba murallas y que convierte prisiones en palacios. Capítulo 4. Cuando decides confiar antes de ver la fe genuina, no es un ejercicio de pensamiento positivo. No es negar la realidad de la tormenta, la escasez de la cuenta bancaria o el dolor en el cuerpo. La fe es la audacia de declarar que la realidad visible y tangible no tiene la autoridad final sobre tu vida. Por eso la Escritura en Hebreos 11:1 la define de una forma tan radical. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe no te pide que inventes un mundo de fantasía, te pide que te ancles a una verdad superior, a una promesa más firme que los hechos que te rodean. Es mirar el informe médico y, sin negar los datos, declarar que la última palabra la tiene el sanador. Es mirar la cuenta en rojo
y declarar que tu proveedor es Jehová Jireh. Hay un momento crucial en la caminata de todo creyente en el que Dios te invita amorosamente a soltar la necesidad de entenderlo todo. Y ese momento, seamos honestos, suele doler. Duele porque nuestra mente lógica, nuestra cultura, nuestro propio instinto de supervivencia nos han enseñado a necesitar un plan, un mapa, una garantía antes de dar el primer paso. Queremos seguridad antes de obedecer. Queremos ver el final del puente antes de atrevernos a poner un pie en él. Pero Dios opera con una lógica celestial. La obediencia es la que trae la revelación, no al revés. La paz verdadera no llega después de que logras controlar todas las variables de tu vida. Llega en el instante en que aceptas con humildad que no eres Dios y dejas de intentar ocupar su lugar. Miremos a Moisés, un hombre que personifica esta lucha. Cuando Dios lo llama desde la zarza ardiente, no se presenta como un héroe listo para la acción, se presenta como un hombre lleno de temores y excusas muy lógicas. Imagínalo, 40 años en el desierto, viendo las mismas rocas, las mismas ovejas, sintiendo el mismo sol abrasador, el recuerdo de su fracaso en Egipto, el hombre que mató, la huida vergonzosa. Todo eso se había solidificado en su identidad. Era un pastor, un fugitivo, un hombre olvidado. Y de repente, Dios irrumpe en su monotonía. Primero duda de su propia identidad. ¿Quién soy yo para ir a Faraón? Luego, duda del poder de Dios. ¿Y si no me creen? Después, se escuda en sus debilidades personales. Soy tardo en el habla y torpe de lengua. Tenía una lista completa de razones válidas por las que él no era el indicado, basadas en su fracaso pasado y en sus limitaciones presentes. Y lo más hermoso es la respuesta de Dios. Dios no le da un discurso motivacional. No le dice, tú puedes, Moisés. No le entrega un plan de batalla de 10 pasos. La respuesta de Dios a cada una de las inseguridades de Moisés se resume en una sola y poderosa promesa: yo estaré contigo. Esa es la misma respuesta que Dios te da hoy. Tu suficiencia no proviene de tus talentos, de tu fuerza o de tu elocuencia. Tu victoria no depende de que desaparezcan tus debilidades, depende de su presencia contigo. La presencia de Dios no es un mero consuelo, es una habilitación, es su poder perfeccionándose en tu debilidad. No es tú puedes solo, es y siempre será yo estoy contigo. Y tal vez esa es la verdad que necesita anclarse en lo más profundo de tu ser esta noche. No estás caminando solo hacia esa decisión financiera que te aterra. No estás enfrentando esa conversación difícil sin compañía. No estás soportando esa espera interminable en soledad. No estás luchando por romper ese ciclo adictivo con tus propias fuerzas. Dios está contigo ahora mismo, en la habitación donde te encuentras, en el silencio que te rodea, en el latido de tu corazón que a veces se acelera cuando piensas en el mañana. Su presencia es la garantía, no la ausencia de problemas. Su compañía es tu capacidad. Capítulo 5. El año que puede romper el ciclo. Hay personas que llegan a un punto de inflexión en sus vidas donde ya no necesitan más información. Han escuchado suficientes sermones, han leído suficientes libros, han hecho suficientes promesas de año nuevo. Saben lo que la Biblia dice sobre el miedo. Lo que les falta no es conocimiento, es una decisión radical de rendición. Y rendirse en el reino de Dios no es ondear una bandera blanca de derrota, es dejar de pelear batallas espirituales con armas carnales que nunca, jamás pudieron darte la victoria. Es soltar el control para recibir el poder. Imagina por un momento a esa persona que podrías ser tú. Cada enero se levanta con una esperanza frágil, creyendo que esta vez será diferente. Pero en febrero, una factura inesperada la devuelve a la ansiedad. En marzo, un conflicto familiar la sumerge de nuevo en la preocupación. En abril, un informe médico la paraliza. Y así, el año se convierte en una repetición del anterior, un ciclo agotador de intentar controlar, preocuparse, anticipar desastres y terminar exhausto. Es como estar atrapado en una rueda de hámster, corriendo con todas tus fuerzas, pero sin llegar a ninguna parte, solo más cansado. Hasta que una noche como esta, escucha una verdad que no es solo bonita, sino que es una verdad viva, una espada que penetra el alma. Y esa verdad es esta: Dios no te está pidiendo que sientas cero miedo,
Te está pidiendo que dejes de darle tu obediencia. Ese simple cambio de perspectiva lo transforma todo. Porque entonces el éxito de tu año ya no depende de que no haya tormentas en el mar, depende de quién está al mando del timón de tu barca. Y si Cristo está en la barca, como lo estuvo con los discípulos, la tormenta puede rugir, las olas pueden golpear con furia, pero no tienen la autoridad para escribir el final de la historia. El milagro no siempre es que el mar se calme de inmediato. A veces, el milagro es la paz que sientes en medio del caos, sabiendo que el Creador del universo viaja contigo. Tal vez hoy te sientes exactamente como alguien que ha pasado años empujando con todas sus fuerzas una puerta de bronce macizo que no cede ni un milímetro. Estás agotado, con los hombros doloridos, las manos llenas de astillas y el corazón frustrado. Puedes escuchar el eco hueco de tus propios esfuerzos mientras golpeas una y otra vez. Pero quizá Dios no te está pidiendo que empujes más fuerte. Quizá te está susurrando con amor. Hijo, hija, deja de golpear esa puerta. Esa no es la tuya. Ya has gastado suficiente energía. Gira la cabeza y mira la que yo ya he abierto para ti. A veces, el mayor milagro no es un cambio dramático en la situación externa. El mayor milagro es un cambio en nuestra percepción, cuando por fin el Espíritu Santo nos da ojos para ver el camino que antes el miedo nos impedía notar. El camino que no requiere tu fuerza bruta, sino tu humilde obediencia para caminar a través de él. Capítulo 6. Las 7 decisiones. Para quebrar el ciclo del miedo no necesitas un sentimiento, necesitas una estrategia divina. Aquí están las 7 decisiones prácticas y espirituales que puedes empezar a tomar hoy. Primera decisión: nombrar el miedo y llevarlo a la luz. Deja de llamarlo estrés, precaución o realismo. Nómbralo por lo que es: miedo. Y luego, en oración, preséntalo a Dios sin disfraces ni justificaciones. Dile: Señor, este miedo a la escasez me está paralizando. Este temor al rechazo me está silenciando. Este pánico al futuro me está robando la vida. Lo que se nombra y se expone ante la luz de Cristo pierde una enorme parte de su poder. Como dice Santiago 5, confiesen sus pecados unos a otros para que sean sanados. Nombrar tu miedo es una forma de confesión que inicia la sanidad. El secreto es el caldo de cultivo del temor. La luz es su antídoto. Segunda decisión: creer que Dios está actuando ahora en lo invisible. Nuestra fe a menudo exige pruebas, señales, movimientos visibles, pero gran parte de la obra más profunda de Dios ocurre bajo tierra, como una semilla que germina en la oscuridad. Imagina a un maestro tejedor trabajando en un tapiz inmenso. Tú, desde tu perspectiva, solo ves la parte de atrás, un caos de hilos enredados, nudos y colores que no parecen tener sentido. Pero Dios, desde arriba, ve la obra de arte que está creando. Él está trabajando en corazones, alineando circunstancias, preparando provisiones que tú aún no puedes ver. Cree en su actividad presente, no solo en sus promesas futuras. Aunque no lo sientas, aunque la lógica te grite lo contrario, Él ya está obrando en tu favor. Tercera decisión: practicar la obediencia temblorosa. La fe no es la ausencia de temblor, es la acción a pesar del temblor. Abraham no dejó su tierra porque se sintiera seguro y confiado. La Biblia dice que salió sin saber a dónde iba. Hay pasos que Dios te pedirá que des que no se sentirán seguros, pero que son santos. La obediencia a menudo se ve como enviar ese correo que te da pánico, hacer esa llamada que has postergado, dar el primer diezmo de una cuenta bancaria ajustada o pedir perdón primero. Es un pequeño acto de confianza que le demuestra a Dios, al enemigo y a ti mismo a quién has decidido obedecer. Tu corazón puede estar latiendo con fuerza, tus manos pueden sudar, pero tus pies se están moviendo en la dirección de Dios. Cuarta decisión: poner a dieta a tu miedo. El miedo se alimenta de lo que consumes. Tienes que dejar de alimentar las voces que te debilitan. Esto es práctico. Identifica qué conversaciones, qué cuentas de redes sociales, qué noticieros, qué tipo de música o qué recuerdos recurrentes están manteniendo vivo tu temor. Son la comida chatarra de tu alma. Y entonces, toma la decisión de cortar ese suministro. No todo lo que te rodea merece un espacio dentro de tu mente y tu corazón. Ayuna de negatividad y aliméntate de la palabra de Dios. En lugar de repasar el
¿Qué pasaría si? Repasa el Dios ha dicho que. Llena tu mente con sus promesas hasta que no quede espacio para las mentiras del miedo. Quinta decisión. Construir un memorial de la fidelidad de Dios. El miedo tiene una pésima memoria para los milagros pasados, pero es un experto en recordar fracasos. Por eso, necesitas ser intencional. Como Israel levantaba piedras de altar para recordar las victorias de Dios, tú también debes hacerlo. Toma un cuaderno y escribe una lista de todas las veces que Dios te ha sostenido, provisto, sanado, guiado y consolado. Cada oración contestada, cada puerta abierta, cada provisión inesperada. Lee esa lista en voz alta cuando el miedo te ataque. Recordar lo que Dios ya hizo construye una fortaleza inamovible para tu fe y te recuerda que el mismo Dios que te ayudó ayer está contigo hoy y te sostendrá mañana. Sexta decisión. Romper el acuerdo con el aislamiento. El miedo prospera en el secreto y el aislamiento. Es una táctica del enemigo. Te convence de que nadie te entiende, de que estás solo en tu batalla, de que serías una carga para los demás. Es una mentira. La fe, en cambio, se fortalece en la comunidad. Busca a un hermano o hermana maduro en la fe, a tu pastor, a tu grupo pequeño, y comparte tu lucha con vulnerabilidad. Como dice Gálatas 6:2, al llevar las cargas los unos de los otros, cumplimos la ley de Cristo. Hay un poder inmenso cuando escuchas a alguien decir, yo también he estado ahí, y voy a orar por ti ahora mismo. Una oración compartida multiplica la fe y divide el temor. Séptima decisión. Abrazar la espera activa. Esperar en Dios no es sentarse pasivamente a que las cosas sucedan. Es una espera activa, llena de confianza y no de desesperación. Es como un agricultor que, después de plantar la semilla, no se sienta a mirar el campo con ansiedad. Él sigue trabajando, riega, quita la maleza, protege el cultivo. De la misma manera, tú sigues orando, sigues sirviendo, sigues trabajando con excelencia, sigues amando a tu familia, todo mientras tu corazón descansa en la certeza de que Dios está en control del tiempo y del resultado. Es mantener la paz mientras Él completa la obra que aún no puedes ver. Y aquí viene el loop, la verdad central que tu alma necesita escuchar una y otra vez esta noche. Mientras escuchas estas palabras, en este preciso instante, Dios está trabajando en tu situación. No mañana, no cuando te sientas más santo, ahora. En el silencio de tu habitación, Él ya está moviendo piezas en el tablero de tu vida. Capítulo 7. Rendirse para avanzar. Tal vez la palabra rendirse siempre te ha sonado a derrota, a debilidad, a fracaso. Pero en la economía invertida del reino de Dios, rendirse es el requisito indispensable para el verdadero avance. Es el acto de fe más valiente que puedes realizar. Porque mientras sigas aferrado al volante con los nudillos blancos, intentando controlar cada curva del camino, seguirás agotado y frustrado. Pero en el momento en que mueves tus manos y se las entregas al Señor, tu corazón, por fin, vuelve a respirar. Rendirse no es abandonar la lucha, es cambiar de luchador, es dejar que el Todopoderoso, el campeón invicto del universo, pelee por ti. Hoy, en este momento, puedes hacer algo increíblemente simple, pero eternamente profundo. Busca un lugar tranquilo por un instante, donde nadie te interrumpa. Cierra tus ojos si puedes. Inhala profundamente. Contén el aire un segundo y al exhalar, imagina que liberas la tensión que has cargado en tus hombros, tu mandíbula y tu cuello. Siente cómo ese peso se va. Y entonces, en voz baja o en el silencio de tu corazón con la mayor sinceridad de la que seas capaz, di estas palabras. Señor Jesús, me rindo. Renuncio a la necesidad de controlarlo todo. Renuncio al miedo como mi consejero y mi estratega. Hoy te entrego esta situación. Menciona cuál es, sé específico. Te entrego mis finanzas, te entrego mi familia, te entrego mi salud, te entrego mi futuro, te entrego mi corazón. No quiero seguir decidiendo desde el temor. Confío en ti, aunque no entienda, aunque no vea el camino completo. Toma el control. Enséñame a caminar en tu paz. Amén. No necesitas una oración elocuente ni perfecta. Dios no busca perfección. Busca un corazón contrito y entregado. Él anhela esa invitación tuya para tomar el lugar que le corresponde. Y después de esa oración, haz una acción física, profética.
Toma un pequeño trozo de papel y una pluma. Escribe la decisión específica que has estado evitando por temor. ¿Es iniciar esa conversación difícil? ¿Buscar ayuda profesional para tu ansiedad? ¿Presentar tu renuncia a ese trabajo que te está matando? ¿Perdonar a alguien que te hirió profundamente? ¿Empezar a diezmar? Escríbela con claridad. Luego dobla ese papel, sosténlo en tus manos y ora sobre él una vez más, diciendo: Señor, esto ahora está en tus manos. Ponlo en un lugar donde lo veas, como en tu Biblia o en tu mesa de noche. No es para presionarte, sino para que sirva como un altar, un recordatorio tangible de que ese asunto ya no está solo en tus manos. Lo has puesto delante de Dios. Has declarado que el miedo ya no será el autor del próximo capítulo de tu año. Esto no es una fórmula mágica. Es un acto de fe que mueve el cielo. Capítulo 8. Lo que verás después de esta noche. Quiero que por un momento te transportes al futuro. Imagina el día, quizás un año o 5 años desde hoy, en que mires hacia atrás, a esta misma noche, y te darás cuenta con una claridad asombrosa de que este fue el punto de inflexión. Este fue el momento en que todo cambió. No porque mágicamente desaparecieron todos tus problemas al día siguiente, sino porque en esta noche dejaste de vivir encogido por dentro. Porque por fin, después de tanto luchar, decidiste confiar de verdad. Porque una sola palabra de Dios, un susurro de su espíritu, pesó más en tu balanza que 10,000 voces de temor. Un día te encontrarás sentado frente a alguien que está paralizado por el mismo miedo que tú sentías. Sus ojos reflejarán la misma angustia que tú conociste también. Verás tus viejas batallas en su rostro, y con una autoridad nacida de la experiencia, con una calma que no es tuya, sino que es de él, le contarás tu historia. Le dirás que hubo una noche cualquiera como esta, en la que entendiste que el silencio de Dios no era ausencia, sino preparación, que Él estaba allí, contigo, en la oscuridad, tejiendo algo hermoso, que incluso en tu ansiedad, Él estaba formando en ti algo más fuerte y más hermoso que tu miedo. Le explicarás que lo que en su momento te pareció un retraso insoportable, en realidad era un proceso divino de preparación, que lo que sentiste como una pérdida devastadora era Dios podando ramas secas para que dieras más fruto, que la presión que casi te aplasta era, en realidad, el fuego exacto del alfarero que estaba purificando tu fe y dándote una nueva forma más parecida a la de Cristo. Y en ese día, cuando veas la esperanza nacer en los ojos de esa otra persona, gracias a tu testimonio, entenderás con cada fibra de tu ser por qué Dios permitió cada lágrima, cada espera, cada puerta cerrada y cada noche difícil. No porque Él disfrute del dolor, sino porque te ama demasiado como para permitir que el miedo te robe el increíble propósito para el que fuiste creado, ser un faro de su fidelidad en un mundo lleno de temor. Capítulo 9. Hoy empieza distinto. Hoy no ha sido una noche más. Hoy ha ocurrido algo en el mundo espiritual. Hoy descubriste o recordaste que el miedo no tiene ni tendrá la última palabra sobre tu vida. Hoy entendiste que Dios está obrando en el silencio, tejiendo un tapiz que aún no puedes ver por completo. Hoy has sido equipado con decisiones prácticas que pueden cambiar el rumbo de todo tu año. Hoy no solo recibiste ánimo, recibiste dirección divina y armas espirituales para tu batalla. Y Dios quiere que sepas algo con certeza absoluta esta noche, no mañana, no la próxima semana, sino ahora mismo. Él te ve, Él te conoce por tu nombre. Él está aquí, más cerca que el aire que respiras. No se ha ido a ninguna parte, no se ha olvidado de su promesa. Y esa emoción que estás sintiendo en este preciso momento, ya sea paz, temor, duda o una chispa de esperanza, ya está siendo sostenida en sus manos amorosas y soberanas. Él no te va a soltar, no va a abandonar la buena obra que comenzó en ti, porque Él es fiel y siempre termina lo que empieza. Y aunque hoy todavía no veas el final del camino, ya hay gracia más que suficiente para el próximo paso que tienes que dar. Solo para el siguiente paso. No te preocupes por el kilómetro que viene, solo enfócate en el siguiente metro. Él te guiará. Señor, te doy gracias por cada persona que ha llegado hasta el final de estas palabras. Tú conoces su nombre, su historia, el peso de su miedo y la batalla silenciosa que libra su corazón cada día. En este momento,
te pido que soples tu espíritu de paz sobre su mente, su alma y su hogar. Silencia toda voz de ansiedad, de acusación y de confusión. Que donde había tormenta, ahora haya una calma profunda que sobrepasa todo entendimiento. Fortalece su fe esta noche, Señor. Dales una valentía sobrenatural para tomar decisiones basadas en tu verdad y no en sus temores. Declaro que las cadenas de parálisis, de postergación y de preocupación se rompen ahora. En el poderoso nombre de Jesús, declaro libertad, declaro avance, declaro un nuevo comienzo. Amén. Si este mensaje tocó tu corazón, deja tu like. Es una forma de decir amén a lo que Dios habló hoy en tu vida. Comenta, confío y avanzo. Si has decidido hoy creer en el poder de Dios para romper todo ciclo de temor en tu vida, suscríbete para recibir más reflexiones como esta. Todos los días subo contenido diseñado para fortalecer tu fe y anclarte en la verdad de Dios. Recuerda, no llegaste aquí por casualidad. Dios te trajo hasta este preciso momento y Él no te va a soltar. Confía.